lleno de alegría, a recibirte en esta Eucaristía. El Maestro le dijo a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces, 7 veces volverás a decirle lo siento. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versos 1 al 6. Las recomendaciones de Jesús de Nazaret permiten que las personas cualifiquen su propia vida cristiana. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 13 de noviembre, año 2017. Jesús de Nazaret propone 3 maneras, 3 posiciones frente a la vida cristiana. Cuando uno lee cada una de las 3 propuestas del Maestro, les parece muy interesantes, apuntan a la vida comunitaria, a la vida de la fe y a la perfección en la santidad de cada persona. Vistas desde la teología y desde la Santa Biblia, son muy interesantes. Habría que empezar por ponerse de acuerdo cómo poder cumplirle a Dios lo que Él piensa que debemos hacer. Y Él propone 3 cosas en la vida cristiana. La primera propuesta es evitar los escándalos. Y esa es la primera propuesta. Hay de aquella persona que escandalice a los demás. El escandalizar es propio de una falta de estado de fe. Escandalizar tiene mucho que ver con una vida que no es concuerdamente al estado moral y al estado ético de la persona. Escandalizar también puede ser en palabras, en posiciones y en maneras de ver la palabra misma de Dios. Así que hay muchas maneras de equivocarse. Razón suficiente tiene el Maestro de Nazaret al recomendar no escandalizar, porque hay una fuente bastante grande de caer en el error, de dañarle la fe a las demás personas, de dañarle la espiritualidad, de causar discordia en la misma sociedad, de causar escándalos de los unos para con los otros. Y esa es la primera recomendación que es de carácter permanente, evitar al 100% crear escándalos en su manera de ser, en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de hablar. Segunda recomendación, es la recomendación que ya conocemos del perdonar permanentemente. Si alguien te ofende, perdonar a los demás, anden con cuidado. Si la persona falla, pues llámala con cariño y repréndela. Y si se arrepiente, perdónala. Esta capacidad del perdón, que es una actitud misericordiosa por parte de Dios, le dejó esa encomienda a Pedro, a los apóstoles, a la iglesia, a la comunidad, el poder de perdonar. Pero el arrepentimiento y la reconciliación son importantes en la vida diaria. Razón tiene el Maestro en colocar en segundo lugar la actitud del perdón. Cuando una persona tiene siempre la actitud del perdón, hay mucho por hablar con esa persona, se abren las esperanzas y las expectativas son mayores. Cuando tenemos una cantidad de personas que no perdonan, que son milimétricas, que son jueces de los demás, que no contemplan,
siempre vamos a tener un pueblo y una comunidad persiguiéndose los unos a los otros para ver en qué se equivoca, para poder juzgarlo y poder sentenciarlo. Para el Hijo de Dios es mucho más importante perdonar a la persona, llamarla, reconciliarse y hablar con la persona. Tercera posición de Jesús de Nazaret. Y la tercera posición es la aumentanos la fe. Aumentar en nosotros la fe. La posición del Señor es que si ustedes tienen fe como un granito de mostaza, si ustedes pensaran un poco que perdonar, no escandalizar, practicar la justicia, ser siempre misericordiosos, dependen mucho del estado también de la fe de cada persona. Cada persona iría a expresar su propio estado de fe cuando comienza a tener todas esas actitudes misericordiosas con los demás. Cuando no hay un buen estado de fe, cuando no es una fe cultivada en la palabra de Dios, en la oración personal, en la conciencia de que soy una persona de fe, entonces las cosas no funcionan muy bien y las cosas dejan de funcionar porque falta lo principal. No tengo un modelo de fe adecuada para responderle a todo lo que pasa en la sociedad. El libro de la sabiduría en la Santa Biblia recomienda: amen la justicia los que rigen la tierra, piensen correctamente del Señor y búsquenlo con un corazón entero. Hay que trabajarle fuertemente a las enseñanzas del Maestro para una buena vida cristiana. Hoy vengo lleno de alegría.